Vamos a leer el capítulo 6 de Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo 6. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es el de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos.
Entonces el rey escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reino de Ciro el persa. Alabados al Señor. Pues bien, habiendo leído este pasaje, pues empecemos y compartamos lo que el Señor nos ha exhortado a compartir con el pueblo en esta mañana dominical. A manera de introducción, hay que recordar que los capítulos 3, el horno de fuego, y el capítulo 6 que hemos leído del profeta Daniel, tienen algo en común. Ambos hablan de la fidelidad de Dios y su poder protector para con sus hijos. Ambos capítulos, el 3 y el 6, muestran la dedicación incondicional de los siervos de Dios. Prefirieron morir antes que negar al Señor. Otro punto en común del capítulo 3 de Daniel y del capítulo 6 del mismo libro es la iniquidad del corazón humano y la determinación de rebeldía contra Dios. Pues bien, Daniel habla de Darío, y en la historia hay personajes que corresponden o que aparecen bajo el nombre de Darío. Darío, hay un historiador que es Grotefend, en historia y en arqueología. Se han leído inscripciones cuneiformes en Persépolis, una ciudad, en donde se ha encontrado el nombre Dareus o Dareus, que significa rey señor. Nombre dado en común a muchos reyes medo-persas. De manera principal aparecen tres nombres o tres personajes bajo el nombre de Darío. El primero es Darío Istapis, año 521 a.C., en cuyo reinado se ejecutó el decreto para la reedificación del templo. Hay que leer entonces Esdras, las referencias Esdras 4:5 y Ageo 1:1. Número 2, Darío Codomano, año 336 a.C., a quien Alejandro Magno venció. Léase Nehemías 12:22. Y tercero, Darío I, que se conoce en la historia secular como Ciaxares II. Ciro obró bajo Darío como en la toma de Babilonia. Ese es el capítulo 5 del libro de Daniel. Con razón Daniel atribuye el nombramiento a Darío. Pues bien, habiendo dicho esta pequeña referencia histórica, vámonos entonces a la primera parte de este mensaje. Corresponde a los versículos 1, 2 y 3. La identificación del Darío que menciona Daniel en este capítulo no ha sido absolutamente identificada aún. Hay muchas sugerencias en cuanto a la identidad de este Darío, pero se necesita en historia y en arqueología más evidencia. Por el momento, la evidencia aportada por John Whitcomb, un escritor, un historiador, parece tener el mayor peso en la historia hasta ahora. Este escritor identifica a este Darío, referenciado en el capítulo 6 de Daniel, con Gubaru, el gobernador designado por Ciro el Grande. Pues bien, para más identificación, para más peso de evidencia, evidentemente la arqueología nos va a ayudar. Y hay muchas cosas que todavía se están investigando. Pues bien, de una u otra manera, el Darío de la referencia del capítulo 6 de Daniel tenía poder administrativo suficiente, como lo demuestra el hecho de que nombró 120 sátrapas y 3 presidentes o gobernadores, sobre ellos como asistentes del rey. Así que la parte administrativa, este hombre la dividió de esta manera: 120 sátrapas que tenían que darle, rendir cuenta ante los 3 gobernadores o 3 presidentes, y
Daniel era uno de ellos. Así que la organización política medo-persa era diferente a la del reino anterior. El reino anterior fue el reino babilónico, a la cabeza visible de Nabucodonosor. Los medo-persas dividieron el imperio en reinos tributarios y en grandes provincias llamadas satrapías. Y cada provincia era gobernada por un sátrapa o gobernador. La palabra gobernador, sarak, significa realmente presidente, cabeza o jefe. Así que Darío organizó la administración de su reino en 3 grupos y cada gobernador tenía que darle cuenta a él de manera regular. Es posible que el rey haya averiguado acerca de Daniel y su papel durante el reino babilónico, desde Nabucodonosor hasta Belsasar, referenciado en el capítulo 5 de Daniel. Es posible que haya sabido por crónicas o de manera oral acerca del papel que este varón de los exiliados de Judá había cumplido en el reino inmediatamente anterior. Y supo entonces de su experiencia, de su capacidad administrativa y de su sabiduría para haberle dado semejante cargo de tanta importancia, uno de los 3 presidentes o gobernadores. Ni los años que habían transcurrido, ni las circunstancias habían cambiado la integridad personal de Daniel, quien como antes se estaba distinguiendo por encima de los demás, porque en él reposaba, al decir caldeo, el espíritu de los dioses superiores. Jehová estaba en su vida, un hombre consagrado, un hombre ejemplar. Alabados al Señor. Vamos al punto número 2. El punto número 2 es el que corresponde desde el versículo 4 al versículo 9. Estoy haciendo un pequeño resumen de todo esto. Ahora bien, ¿cuáles son las razones que estos hombres tenían para acusar y para complotar contra Daniel? Las razones por las cuales que ellos se levantaron contra Daniel, querían su destrucción, realmente no son mencionadas en el libro de Daniel. Sin embargo, uno puede perfectamente concluir y deducir con base en los hechos de estos hombres que de manera sencilla fue por celos y por envidia. El motor, aquello que los motivó para llevar a cabo este complot era celos y envidia. Parece ser que Darío tenía la intención, como lo dice la Biblia, de nombrarlo a Daniel solo, sobre todo los asuntos del reino, estando supeditado Daniel entonces solamente a él, a Darío el rey. Parece ser que esto él lo compartió y de una u otra manera este pensamiento del rey Darío llegó al oído de estos que complotaron, que hicieron un complot contra Daniel. Daniel para entonces ya era un anciano judío que había servido ya bajo Nabucodonosor en el imperio anterior. Es decir, 60 años aproximadamente habían pasado desde que fue tomado en exilio hacia la tierra más allá del río Éufrates. Entonces, haciendo un cálculo ligero, ya Daniel debía haber estado en sus años 80 o un poquito más de años de edad tenía este hombre. Por esto que acabamos de comentar, sus enemigos no querían que Daniel fuera parte de la nueva administración medo-persa, así que a toda costa querían eliminarlo porque lo veían como un rival y la envidia los llevó a no desear que un exiliado, como ellos lo denunciaron, como ellos lo dijeron de manera terrible, fuese uno que estuviera por encima de ellos. De manera específica, lea una vez más el versículo 4 y el 5 del capítulo 6 de Daniel. El complot contra Daniel estaba encabezado por sus propios colegas, gobernadores, y por un número indeterminado de sátrapas. Fueron sus colegas los que estaban cerca de él en su trabajo, cosa que no nos debe extrañar en modo alguno, porque a veces dentro del seno familiar, dentro de la propia familia, la familia que hemos constituido, que el Señor nos ha regalado, o la familia de la cual procedemos, allí hay complotadores. A veces ocurre en el lugar de trabajo, en la oficina,
en la universidad, en el colegio, allí se levantan por envidia, por celos y por otros malos deseos, complots contra tu vida y contra mi vida. A veces es dentro de la propia iglesia a la que pertenecemos, que se levantan corazones negros, corazones con deseos de venganza y con malos deseos en contra tuya o en contra mía. Así que no nos sorprenda que hayan sido los colegas gobernadores de Daniel los que complotaron contra él. Ellos eran la cabeza, eran el motor de este movimiento de complot contra este ya anciano Daniel. Necesitaban un pretexto. Buscaron un pretexto, es decir, buscaron una ocasión. Dicho de otra manera, buscaron una causa para poder acusar a Daniel. Y ahí aparece lo que hemos leído en todo lo largo del capítulo 6. Buscaban la más mínima excusa para acusar a Daniel con el fin de quitarlo de en medio. He ahí el deseo malsano de estos que estaban en el reino de Darío, alrededor de Daniel. Puntualmente procuraban sorprender en algo relacionado con el reino. Es decir, meditaron, tomaron tiempo, montaron guardia, vigilaron, observaron, hicieron indagación exacta de cómo podían acusar a Daniel de incapacidad administrativa o de infidelidad al reino, cosa que era un grave delito que tenía que pagarse con la vida. Había pena capital para todo infiel al rey y al reino. También procuraban hallar una tacha moral o una deshonestidad en el profeta, y en los dos intentos fracasaron, porque Daniel era digno de confianza. Mehemen es la palabra en ese antiguo idioma hebreo. Mehemen, Daniel era digno de confianza, era fiel, es decir, digno de confianza. Habiendo fracasado pues esta comisión de complotadores en las esferas pública y privada de la vida de Daniel, porque no encontraron nada de qué acusarle, entonces procuraron indagar y procuraron atrapar a Daniel en algo relacionado con su vida religiosa, con su relación con Jehová, Dios de los ejércitos. Hasta allá llegó la indagación exacta de estos hombres. Con seguridad se reunían dentro de palacio y fuera de palacio. Con seguridad se llamaban el uno al otro y consultaban y preguntaban, ¿qué podemos hacer? Porque administrativamente no hay ninguna acusación contra él. Moralmente no tenemos ninguna tacha. No hay ningún vicio en la vida de Daniel con el cual lo podamos acusar. Así que tenemos que ir definitivamente a su relación con su Dios, a quien continuamente alaba, bendice y a quien continuamente le expresa gratitud. Recordemos, hermanos, entonces, que Daniel había demostrado absoluta fidelidad a Jehová. Su fidelidad, una vez más, iba a ser puesta a prueba. El decreto del cual habla la Biblia, la ley, la palabra ley, significa aquí decreto o edicto. Podemos leer Daniel 2, versículos 13 y 15. También Daniel 6, versículos 6, 13 y 15. Aquí la ley, famosa ley de Media de Persia. Ley es sinónimo de decreto o de edicto. De tal manera, hermanos, que esos enemigos sabían que Daniel no iba a violar el mandamiento de la ley de Jehová. Sabían que él era fiel a su Dios, que siempre lo había sido. ¿No cree usted que estos no indagaron acerca de la vida de Daniel y su relación en el reino de Nabucodonosor, el reino precedente o el reino anterior? Por supuesto que lo hicieron. Tenían acceso a documentos, tenían acceso a crónicas, tenían acceso a lo escrito con respecto a Babilonia. Así que hicieron una indagación exacta como manifiesta la Sagrada Escritura. Así hay un momento en el cual contra la iglesia se hace una indagación exacta. Hay un momento en el cual se hace una indagación exacta contra el pastor y contra la familia del pastor. También hay un momento en el cual tus enemigos van a hacer una indagación exacta contra ti y contra tu familia, contra tu casa. A ver cómo pueden colarse, a ver si hay algún portillo abierto, a ver si hay una puerta dejada abierta, a ver si hay una hendidura por la cual atravesar. Y para ello, a veces lo hacen solamente en el plano humano.
Hay complots que Satanás organiza a través de hombres y mujeres alienados en contra de los hijos del Señor. Gracias, Padre. Pues bien, de tal manera, repito, que no habiendo encontrado tacha ni falta en Daniel en su administración y en su vida personal, tenían que buscar algo relacionado con la devoción de Daniel a Jehová, Dios de los ejércitos. Ellos sabían, reitero, sabían muy bien que Daniel no iba a violar el mandamiento de la ley de Moisés, de la ley de Dios. Sabían ellos que este hombre de los exiliados de Judá, Daniel, no iba a arrodillarse delante de ningún hombre ni adorar a ningún otro Dios que no fuese Jehová, Dios de los ejércitos. Y ese fue el punto, el pretexto, la causa que habrían de emplear para acusar a este santo, para acusar a Daniel. Alabado sea el Señor. ¿No se ha fijado usted que cuando usted estudia la palabra, estudia historia, estudia el corpus del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, usted halla que hay de manera casi que personal, de manera puntual, hay historiadores, escritores, predicadores, maestros que niegan la existencia de Daniel? Y le quiero decir algo para no ahondar en este tema de los detractores del libro de Daniel. La acusación de ellos en general es que este Daniel no existió, sino que fue alguien que asumió este nombre y mucho tiempo después de los sucesos que acontecieron, escribió como si fueran a acontecer o como si estuviesen aconteciendo en su tiempo de vida. Hay acusaciones. Vamos al Nuevo Testamento y cuando el Señor habla en el capítulo 24 de Mateo, usted hallará que el Señor hace referencia a la palabra del Señor en el libro de Daniel. Él habla y de esta manera, cuando el Señor se refiere al libro de Daniel en el Nuevo Testamento, al hablar de las señales del tiempo del fin, de esta manera el Señor Jesucristo mismo endosa como divinamente inspirado el libro de Daniel, cuando se refiere a la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Alabado sea el Señor. El complot, hablemos del complot. Los sátrapas y gobernadores, previamente ya puestos de acuerdo, aparecieron delante del rey. Fueron al rey. Se juntaron como hienas, como licaones, como fieras. Se agruparon, hicieron un frente confederado y le expresaron al rey el consenso al que se había llegado por parte de ellos y de los que estaban con ellos. El portavoz de la comitiva le expresó al rey el acuerdo que habían tomado. Aparentemente eran buenas intenciones. Su objetivo era hacer pensar al rey Darío que sus subalternos lo tenían en grande estima, en muy alta estima. Mira lo que dice, hemos acordado, hablan de edicto real, hablan de confirmación, hablan de la ley de Media y de Persia. Llegaron preparados a rey Darío con este complot. Y detrás de estas finas expresiones y aparentemente bien intencionadas palabras, estaba el complot contra Daniel. Este complot tenía apariencia de consagrada religiosidad, porque a la larga estaban adulando al rey, diciendo que en el espacio de 30 días que nadie ore a ningún otro Dios. Adulación al rey. Aparentaban la más alta lealtad al rey y al reino, siendo de hecho desleales tanto al rey como al reino de Medo-Persia. El complot. ¿Cuál era la petición? La petición era que Darío estableciera un edicto real de obligado cumplimiento por parte de todos los ciudadanos del reino medo-persa. La promulgación de este edicto habría de obligar a todo el mundo a tratar a Darío como si fuese un dios. Y ese era el punto de quiebre, ese era el punto al cual de una manera terrible estaban apuntando sus armas en contra de Daniel.
El castigo, entonces, dentro de el contexto histórico, político, administrativo de Medo-Persia, el castigo era la pena de muerte. El violador del edicto era echado en el foso de los leones. De esta manera terrible era el castigo en medio de los medo-persas. Recuerde que en los tiempos de Nabucodonosor, el castigo era ser echado en el horno de fuego. Capítulo 3 del libro de Daniel. Los medo-persas utilizaban fieras salvajes, leones específicamente. Indiscutible era la crueldad de ambos métodos, el de Nabucodonosor, horno de fuego, y el de los medo-persas, los leones. Hago un alto en el camino. Aquí se habla sencillamente de leones, pero sabemos por historia, sabemos por zoología, sabemos por ciencia que estando Medo-Persia ubicada en Asia, no en África, con plena y segura seguridad, estos leones eran asiáticos. Hay una pequeña diferencia entre los leones asiáticos y los leones africanos actuales. El león asiático casi está extinto, casi ha desaparecido. Anatómicamente sabemos que el león asiático es de mayor tamaño que el león africano. Sabemos que la cabeza es mucho más grande y por ende las mandíbulas son más grandes, la mordedura es más poderosa. Esos eran los leones en el foso al cual Daniel iba a ser arrojado, iba a ser tirado de manera inmisericordia. Los conspiradores ejercitaron tremenda presión y adulación sobre el rey, aunque fuese solamente por 30 días. La presión era, el rey, haz esto, que en el espacio de 30 días nadie en el reino medo-persa adore a ningún otro dios aparte de ti. Adulación. Y la presión es, una vez firmado el acuerdo, el edicto, la ley de Media y de Persia. Este tema se lo recordaban a Darío vez tras vez. La ley de Media y de Persia no ha de ser abrogada, anulada, no observada. Espacio de 30 días fue lo que propusieron estos complotadores. Los conspiradores de esta manera ejercitaron, vaya qué presión. Hicieron que este Darío accediera a las demandas de ellos, de gobernadores y sátrapas. La Biblia enseña que Darío firmó el edicto y la prohibición, sin detenerse a pensar en las implicaciones, en las consecuencias. Alabado sea el Señor. ¿Y qué sabes tú si en esta misma hora hay complots contra tu vida, contra tu propia familia, contra nuestra iglesia en este mismo momento? Del lado que usted menos imagina, del costado que usted menos imagina, del contexto social del cual usted menos imagina, de las personas que usted menos imagina. Puede haber un complot porque Satanás jamás se va a quedar quieto. Alabado sea el Señor. Pasemos al punto 3 de esta corta predicación. El punto 3 abarca del versículo 10 al versículo 15 del capítulo 6 del libro de Daniel. Tal cual como en los días de su juventud, Daniel no permitió, no dejó que las circunstancias cambiaran sus convicciones en su relación con Jehová. Sabía de las implicaciones del edicto promulgado por Darío. Él lo supo porque era gobernador. Él lo supo porque estaba allí y sabía en ese momento la trama que había contra él, el complot forjado contra él, el arma que se forjó contra él. Fue a su casa, que según la historia parece ser, como en el capítulo 1 del libro de Hechos, un lugar alto, un aposento alto, y tenía la costumbre de dejar las puertas, las ventanas abiertas. Desde allí se ubicó geográficamente apuntando hacia Jerusalén. Aun cuando ya Jerusalén había sido inundada, arrebatada, destruida por Nabucodonosor en el año 605 hasta el 586, destrucción de Jerusalén del templo. No había templo, pero a la memoria de este santo
llamado Daniel acudía su relación con su Dios. Así es que 3 veces al día apuntaba, orando, mirando hacia Jerusalén, aunque ya la ciudad de Jerusalén había sido destruida, aunque el templo ya no estaba, aunque no había humo que subiera por el sacrificio diario. Aun cuando esto era una realidad, Daniel no dejó o no dejaba de orar, apuntando, dirigiéndose o en la dirección de Jerusalén. Fue a su casa con esta noticia del complot forjado y con las ventanas abiertas se postró en dirección de Jerusalén para orar y para dar gracias. Vamos a verlo bien. Daniel tenía ventanas abiertas o las dejaba abiertas en su aposento alto, en su habitación. Daniel se postraba en rostro, se humillaba ante el Señor en dirección de Jerusalén. Y tercero, Daniel lo hacía 3 veces al día, mínimo 3 veces al día. No únicamente, sabemos que no únicamente, pero por lo menos 3 veces al día, mínimo hacía esta oración. Y todo esto indica que la decisión de Daniel de demostrar su fidelidad hacia Dios, a quien había servido toda su vida, no iba a cambiar. La decisión estaba absolutamente tomada, no iba a cambiar. Era un santo, era un consagrado, era alguien que no tuvo temor por su propia vida, que no tuvo en cuenta su vida, sino su relación con su Dios. ¿Será que tenemos una cita escrita? Ezequiel 14:14. Vamos a leer a ver qué semblanza se nos dice de Daniel mismo, aparte del libro de Daniel. Ezequiel 14:14. Alabado sea el Señor. Vamos a la cita de Ezequiel 14:14. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia. Aleluya. Gracias, mi Rey. Pueden buscar en su Biblia Ezequiel, libro del profeta Ezequiel 14:14. Vaya buscándolo. Allí hay una referencia a la santidad de vida de este Daniel del capítulo 6 del libro del mismo nombre. Gracias, Señor. Daniel daba testimonio de su inquebrantable confianza en el Dios del cielo, arrodillándose, orando y dando gracias delante de Dios. Mínimo lo hacía 3 veces al día. Así que los conspiradores esperaban que Daniel no dejara de orar. Ellos estaban confiando. Su confianza es, esperamos que siga haciendo lo mismo y creemos que va a ser lo mismo porque este es fiel a Jehová. No va a dejar de hacer lo mismo. No lo hizo durante Nabucodonosor, tampoco lo hará bajo el rey Darío, el rey medo-persa. Así que los conspiradores, los complotadores esperaban que Daniel no dejara de orar y lo espiaban para poder acusarlo delante del rey. Hacían indagaciones exactas, tenían espías que les informasen a ellos de los movimientos de Daniel. Ya los conspiradores habían obtenido su primer cometido, que Darío firmara el edicto, y lo firmó. Ahora los vemos venir delante de Darío con la acusación de la infidelidad de Daniel. Es la segunda parte del complot. A ellos no les importaba ni el rey ni el reino medo-persa. Solo amargamente querían vengarse de Daniel y arrancarlo de en medio, quitarlo de en medio, porque era un estorbo en su carrera político-administrativa. Querían la destrucción de Daniel. ¿Cuántos desde iglesias, pseudo iglesias, cuántos con el remoquete, el sobrenombre, el alias de cristianos evangélicos o de pastor o de pastora o de ministro del Señor han complotado contra nosotros, contra nuestra iglesia y han querido destrucción, han enviado destrucción, enfermedad, ruina, han lanzado baldones, han lanzado maldiciones, palabras amargas, han acudido a las tinieblas y su corazón lleno de sed de venganza contra nosotros
ha hecho posible que tinieblas hayan sido enviadas contra nosotros. Pero yo puedo dar parte de victoria, que hasta hoy puedo decir, Ebenezer, Jehová ha estado conmigo, con mi familia, con mi iglesia, me ha ayudado y me seguirá ayudando. Puedo decir, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Puedo decir, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Puedo decir, deleítate a sí mismo en Jehová y te concederá las peticiones de tu corazón. Ninguna arma forjada contra mí prosperará, y condenaré toda lengua que en juicio se levantare contra mí. Alabado sea Jesucristo el Señor. Aleluya. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Aleluya. Querían la destrucción de Daniel y complotaron, y vaya de qué manera tan sutil, pero haciendo uso de algo real que era la ley de Media y de Persia. A este rey, que en este momento estaba medio despalomado, medio o completamente despalomado, lo tomaron en un momento de debilidad porque pensó que todo la argucia, el argumento de ellos era a favor de él. De hecho, fue adulación para él. ¡Qué astucia! ¡Qué sagacidad! ¡Qué astucia la de nuestros enemigos! Hombres y mujeres violentos buscan nuestra vida. He aquí no han puesto a Jehová delante de sí. Y estos complotadores en el tiempo del santo Daniel no pusieron delante de sí al Dios del cielo, al Dios del cielo y de la tierra, de todo el universo. ¿Cuál fue la acusación? Daniel, rey, quiero que sepa que Daniel es infiel porque ha violado el edicto promulgado. Tenemos pruebas, testigos, espías de que lo han visto en su recámara, en su lugar alto, con las ventanas abiertas, orando 3 veces al día hacia Jerusalén, en dirección de Jerusalén, orando ante su Dios, que su Dios es Jehová. Esta es la acusación. Este es el punto, este es el clímax de la acusación de los enemigos de Daniel. El clímax fue hallar una causa. Y como este rey despalomado había ya firmado, sellado el edicto, él y sus príncipes con su anillo lo habían colocado allí. Cuando esto pasó, hermanos, le pesó al rey Darío haber firmado dicho edicto y entendió claramente la perversa intención de estos hombres contra Daniel. A Darío le pesó en gran manera. Y aquí el rey se percató de la trampa de estos enemigos del reino realmente. Aquí el rey demuestra un profundo deseo de librar a Daniel y procuró hacerlo y no halló el medio de hacerlo. ¿Recuerda lo que le pasó a Jesucristo cuando fue llevado? Pasó del juicio judío al juicio romano y estando ante Poncio Pilato, este entendía que era por envidia de algún asunto religioso que no entendía del todo, que estos querían matar a Jesús. Y quiso librarle y se dio cuenta que era por envidia, algo religioso del pueblo judío en contra de Jesús. Recuerde el caso del rey Agripa, en la situación de Pablo, entendía que era por envidia, por algo religioso que no entendía del todo. Y ahora tenemos el caso del rey Darío, a quien le pesó en todo su ser el haber firmado el decreto, porque se dio cuenta para qué lo hicieron firmar. Romanos 8:31 que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabados al Señor. Entonces, habiendo fracasado el rey en su intento de salvar a Daniel a toda costa, el rey ordenó que fuese traído Daniel para que se ejecutase la sentencia, la pena capital, la pena de muerte. Según Kyle, el historiador bíblico, esto ocurrió el mismo día de la acusación, en la noche del mismo día de la acusación.
Es decir, estos hombres tenían prisa, tenían prisa, tenían prisa en ejecutar su castigo, en ejecutar su envidia amarga, en ejecutar su complot. Después de la sentencia, Darío expresa este deseo. El Dios, le dice a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y aquí en las palabras de este Darío hay testimonio. Es decir, las palabras del rey Darío testifican de la fidelidad de Daniel hacia Jehová, Dios de los ejércitos celestiales. En la declaración de Darío encontramos que este rey reconoce primero que Daniel servía continuamente a Jehová. Segundo, reconoce la presencia divina a favor del profeta. Tercero, reconoce que el único que podía librar a Daniel de los leones era Jehová. Y cuarto, Darío reconoce la diferencia entre Jehová y los otros dioses adorados en medio del contexto sociohistórico del reino de Medo-Persia. Pusieron una piedra en la entrada del foso y luego la sellaron con el anillo del rey y sus príncipes. ¿Cuál fue la razón para poner el sello real y el de los príncipes sobre esta piedra? La razón de esta acción no era por seguridad, no era porque pensaban que Daniel se iba a escapar del foso de los leones, no era por la posibilidad del escape de Daniel, no lo era. La razón de fondo para que ellos hiciesen que el rey colocase su anillo de aprobación sobre la piedra, al igual que sus príncipes, era demostrar que la sentencia se había ejecutado, que se tenía que ejecutar y que se había ejecutado y que no era posible hacer cambio alguno ni por el rey ni por ninguna otra persona en el vasto imperio medo-persa. Esa era la intención. Querían regodearse, querían estar orgullosos del complot ejecutado y de la muerte de Daniel. El versículo 18 describe la tristeza que embargó el corazón de Darío por la injusticia cometida contra Daniel. A veces, en nuestro contexto contemporáneo, lo legal no todo el tiempo refleja justicia. Hay leyes que son leyes porque se han publicado, porque ha habido un cuerpo legislativo que las ha aprobado, pero no necesariamente y no todo el tiempo lo legal refleja justicia. Hay leyes injustas. Hay quienes se aferran, la ley dice esto, pero detrás no echan de ver la tremenda injusticia que se ha cometido. La palabra del Señor nos enseña que el rey quebrantó una norma de vida suya, sobre todo al acostarse. ¿Cómo lo sabemos? Primero, se acostó en ayunas, no probó bocado. Segundo, canceló el acostumbrado entretenimiento de la corte, música y quién sabe qué otras cosas más. Y tercero, perdió el sueño. Darío sabía que lo que le había hecho, que lo que se había hecho contra Daniel era injusto. Fue hecho a través de la envidia, de los celos, fue hecho a través del subterfugio, de la trampa, del señuelo, de algo legal que él firmó, pero era tramposo el edicto. El complot era la destrucción de Daniel. Esto que se había hecho contra Daniel, Darío sabía que era absolutamente injusto. Vamos a la parte número 4 de este pequeño mensaje. Esta parte cuarta del mensaje comprende los versículos del 19 hasta el 24. Imagínese lo que aconteció en la Cámara Real. Darío sin haber comido, Darío echando a un lado el entretenimiento de música y otras cosas. Darío sin sueño se levantó bien temprano. Se levantó al amanecer, es decir, al clarear el día, y deprisa o apresuradamente o con premura fue a indagar por Daniel, porque el asunto era muy importante. No perdió tiempo y con voz apesadumbrada comenzó a llamar a Daniel. Mire bien las palabras de Darío. Daniel,
siervo del Dios viviente. Reconocía, confesaba quién era Daniel y el Dios a quien Daniel continuamente servía. Estas palabras de Darío, Daniel, siervo del Dios viviente, significan que este rey reconoce que el Dios de Daniel es el Dios viviente, el único y verdadero Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Daniel? No fue una respuesta amarga, no fue una respuesta grosera. La respuesta de Daniel fue cortés. Mira cómo se dirige este hombre en una situación tan difícil, situación de muerte, al rey de turno. Le dice, oh rey, vive para siempre. Fue cortesía extendida de Daniel y su corazón hacia este rey. Su respuesta fue sin resentimiento. La respuesta de Daniel a Darío fue sin resentimiento ni amargura de corazón. No culpó al rey por haberse dejado engañar. Daniel testifica de su inocencia y da gloria a Dios por haberlo librado de la boca de los leones. Esa fue la respuesta, la reacción de Daniel en un asunto que era de vida y de muerte. En la respuesta de Daniel se nota la prioridad que este profeta concedía a su relación personal con Jehová. Mira lo que responde Daniel: porque ante él fui hallado inocente, refiriéndose al Dios del cielo, porque ante él fui hallado inocente. La palabra inocente debe entenderse como moralmente limpio y puro. Y también afirma su inocencia delante de los hombres, porque nada malo había hecho, nada que podía ser reprobado hizo este Daniel. Y el rey se alegró, el rey se complació que Daniel estaba aún con vida y dio la orden de sacarlo del foso de los leones. Aquí hay una expresión que dice, ninguna lesión se halló en él, ningún rasguño o mordisco o mordedura. La expresión ninguna lesión se halló en él es demostración de la fidelidad y del poder de Dios a favor de Daniel. Dios mismo había cerrado la boca de los leones. Leemos en los capítulos anteriores cómo el Señor envió ángeles y trajeron locura a Nabucodonosor. Pero en esta oportunidad envió ángeles que hicieron cerrar la boca de los leones y fueron convertidos en gatitos, en meninos. Alabados al Señor. Eso lo hace el Señor. Darío, aquí viene una respuesta. Hemos visto la radiografía de un complot. Hemos visto la radiografía del pesar del corazón de Darío por haber firmado inocentemente un decreto. Hemos visto cómo se dio real cuenta de la verdadera intención de los gobernadores y sátrapas. Se dio cuenta Darío y quiso a toda costa ayudarle y salvarle. Yo me imagino la comitiva de estos complotadores, conspiradores, yendo detrás del rey diciendo, rey, recuerda, la ley, según la ley de Media y de Persia, no puede ser revocado este decreto. Con seguridad se lo recordaban, se lo leían, se lo gritaban. Y este hombre, Darío el rey, quiso librar, salvar a Daniel y no hubo medio humano en virtud del cual lo pudiese salvar. Pero cuando se supo, cuando en vivo y en directo Darío va al foso de los leones y llama a Daniel con voz apesadumbrada y escucha la respuesta de este siervo fiel de Jehová, Daniel, entonces la situación cambió, el contexto cambió. Mira entonces la reacción de Darío. Ordenó que los acusadores, blasfemadores, complotadores de Daniel fuesen traídos, ellos y sus familiares, y echados en el foso de los leones. Aquí hubo prisa también. Como ellos tenían prisa, el rey actuó también con prisa. Los tomaron, los capturaron, los agarraron a ellos y a toda su familia y fueron arrojados al foso de los leones. Los calumniadores y los falsos acusadores estaban pagando con su propia vida el complot contra Daniel, que era también de paso un complot contra el reino de Medio Persia y contra el rey mismo. Los leones estos, mientras Daniel estuvo en el foso, eran meninos. La fiereza
en los leones fue despertada, y vaya de qué manera, que ni aún habían caído los cuerpos de los complotadores, acusadores y falsos acusadores y calumniadores. Sus cuerpos no habían llegado aún al fondo del foso cuando los leones los agarraron y quebrantaron todos sus huesos. Tuvo que haber sido una terrible carnicería. Daniel había sido calumniado por hombres malvados que ahora tenían que pagar con sus propias vidas por sus hechos viles, perversos, inicuos. ¿Qué dice la palabra con respecto a lo que uno hace y lo que uno recibe? No solamente en el reino de los cielos, de manera escatológica hablando, sino ahora mismo. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que lo que tú haces, lo vas a pagar, ya sea para bien, ya sea para mal. En este año el Señor nos ha hablado de retribución, y retribución ha habido y hay todavía y habrá, porque el año 2020 aún no llega a término. Alabados al Señor. Vamos entonces a la parte número 5 de este corto mensaje. Esta parte va del versículo 25 al versículo 28. Nabucodonosor, lo leemos en los capítulos 3 y 4. Nabucodonosor hizo promulgar un edicto, y así como este rey babilonio o babilónico lo hizo, este rey Darío Medo-Persa también lo hizo. Un edicto como respuesta, como reacción inmediata a lo que había acontecido, a lo que se quiso hacer contra el inocente profeta Daniel. ¿Qué contiene este edicto? Primero, todos tenían que reconocer al Dios de Daniel. Segundo, todos tenían que temblar ante el Dios de Daniel. Aquí la frase temblar y temer debe entenderse como reconocer la grandeza de Jehová. Hagamos una nota. Darío, sin embargo, la historia nos habla y nos deja grandes dudas acerca de este Darío. Este Darío, del cual hemos estado hablando, parece que no llegó al punto en el cual reconoció personalmente al Dios de Daniel en su propia vida. Parece que no lo hizo. Sin embargo, bíblicamente hablando, las cosas que este Darío dice de Dios son unas grandes verdades. Haya o no llegado a arrepentimiento, haya o no consagrado su vida al Dios de Daniel, él hace unas confesiones y en las palabras que dice podemos hallar estas cosas. Primero, reconoce que Jehová es el Dios viviente. Darío reconoce, segundo, que Jehová es el Dios que permanece por todos los siglos. Tercero, Darío reconoce que el reino de Jehová es eterno. Cuarto, reconoce que su dominio es eterno. Quinto, reconoce que el Dios de Daniel salva y libra. Sexto, Darío reconoce por sus palabras, por su declaración, por su confesión, que el Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, hace señales y maravillas a favor de su siervo. Y por último, reconoce que Jehová libró a Daniel, que fue Jehová el que libró a Daniel del poder de los leones. Alabado sea el Dios Todopoderoso en esta hora. Iglesia, Restaurando el Tabernáculo, yo me pregunto, ¿en qué foso te quieren arrojar? ¿En qué foso de leones te han ya arrojado? ¿En qué lugar de sufrimiento te han colocado? ¿En qué cisterna de sufrimiento te han puesto? Porque se puede hacer de diversas maneras, sea de una u otra manera, oralmente, verbalmente, mentira, porque la mentira no solamente se dice, sino también se actúa a través de la mentira dicha y actuada. Hay quienes en muchas iglesias con el alias de cristianos evangélicos esgrimen esta poderosa arma de la palabra que el Señor dio al hombre para asatear, para herir la reputación, el buen testimonio de los hijos de Dios. El último punto del cual te quiero hablar, hermano, que a lo mejor si estás en un foso de leones o vas a ser arrojado a un foso de leones, a una situación que te va a apretar, que te va
a pegar contra la pared, en la cual vas a llorar, en la cual vas a perder el sueño. En esa situación en la cual estás o en la cual el Señor va a permitir que estés, en esa situación tenemos un ejemplo bíblico, escritural en la vida de Daniel que seguir. Alabado sea el Señor. Gracias le doy al Padre y Dios de nuestro amado Señor Jesucristo. Quiero que leamos unas citas en esta parte de la predicación, de esta corta meditación de la palabra del Señor, de un pasaje que usted sabe muy bien, que usted conoce muy bien. En esa última parte hice a propósito que se escribiese un buen número de citas que son aliento para tu vida. Vamos a Deuteronomio 32:39. Nuestros enemigos, los complotadores, los conspiradores, los acusadores falsos, que dice, ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano. Qué promesa tan grande da el Señor al pueblo de Israel y de paso a todos los que somos copartícipes de esta fe en el Señor Jesucristo. Primera de Samuel 17:37. Vamos a leerlo. Y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. Y el Señor estuvo con David porque no fue la mano de David, no fue la onda de David, fue el poder de Jehová con una piedra incrustada en la frente del paladín, del gigante que se les enfrentó. Vamos a Segunda de Reyes 26. Y añadiré 15 años a tu vida, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y defenderé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Este hecho histórico aparece en la parte que se denomina parte histórica, que es la parte central del libro del profeta Isaías. Este hecho también lo registra el libro del profeta Isaías. La invasión de Sennacherib vino como una ola gigantesca contra todas las ciudades de Judá y llegó el turno a la ciudad amurallada de Jerusalén y habló blasfemias a través de Rabsacés contra esta ciudad y el Señor habló, el Señor habló, el Señor habló y el Señor guardó y libró la ciudad de Jerusalén en este episodio, en esta instancia, en este acontecimiento histórico. Hicieron, Sennacherib y su ejército hicieron sitio a la ciudad de Jerusalén. Y dice la palabra que el ángel de Jehová pasó por en medio del campamento asirio y mató a 185,000. Así que con el sueño encima se levantaron y vieron una pila inmensa de cadáveres. Y el temor de Jehová fue contra el corazón de este rey, que huyó despavorido y en su propio palacio fue matado, asesinado a espada por 2 de sus hijos. Alabado sea el Señor. Así el Señor libró en esta instancia, en este momento de la historia de Jerusalén, a esta ciudad. Vamos al libro de Job. Job 5:15. A ver qué nos dice Job 5:15. Pero él salva al pobre de la espada, de sus bocas y de la mano del poderoso. Alabado sea el Señor. Job 36:15, ¿qué nos enseña? Libro de Job 36:15. Él libra al afligido en medio de su aflicción y abre su oído en tiempos de opresión. He ahí la promesa de Jehová. Si te sientes afligido hoy, mi hermanita, he aquí que el más grande está contigo y en tu corazón. No lo busques fuera de ti, está dentro de tu corazón. Vamos al Salmo 18, versículo 17. Salmo 18, 17. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Así como el Señor guardó al salmista de su enemigo, así como el Señor guardó a Daniel de los complotadores, conspiradores y falsos acusadores, también guardará nuestra iglesia si permanecemos fiel. También te guardará a ti y a mí si permanecemos fiel al llamamiento que el Señor nos ha hecho a la vida eterna, al servicio, a la consagración. Salmo 22, 20. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Alabado sea el Señor. Mira lo que dice del poder del perro. Y en otra parte de la Sagrada Escritura, mira lo que el Señor nos dice.
Y es válido que oremos, Señor, guarda nuestra iglesia, guarda nuestra vida de los malos obreros, de los perros, de los mutiladores del cuerpo del Cristo Jesús, la iglesia. Salmo 31:2, que nos enseña, que nos recuerda, que nos trae a la memoria. Inclina mi tu oído, rescátame pronto. Sé para mí roca fuerte, fortaleza para salvarme. Alabados al Señor. Tu fortaleza, iglesia, es Jesucristo muerto, sepultado, resucitado y sentado a la diestra del poder de Dios. Allí intercede por ti y por mí. Y ha enviado ya a su vicario, al Espíritu Santo, a esta tierra para estar con nosotros todos los días de la vida hasta el rapto de la iglesia. Alabados al Señor. Salmo 34, versículos del 4 al 6. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y de todas nuestras angustias nos librará el fuerte de Israel. Salmo 35:10. Dirán todos mis huesos, Señor, ¿quién como tú, que libras al afligido de aquel que es más fuerte que él? Sí, al afligido y al necesitado de aquel que lo despoja. Alabado, Él nos hace justicia de nuestros adversarios. Él hace venganza de nuestros enemigos. Él vindica nuestra causa. Salmo 54, versículo 7. Porque él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados. Alabado sea el Señor. Ten contentamiento, ten gozo, que en poco tiempo el Señor hará maravillas y te vas a maravillar del juicio de Jehová contra nuestros enemigos. Salmo 56:13. Pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Han cavado hoyo para tu vida y para mi vida. Y el Señor ha sellado ese hoyo con la sangre del Cordero. Han lanzado a nuestros pies lazos y el Señor los ha vuelto a los pies de quienes los lanzaron. Salmo 59, los primeros 2 versos. Líbrame de mis enemigos, Dios mío. Ponme a salvo en lo alto, lejos de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que hacen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios. Alabado sea el Señor, porque te han mirado con malos deseos, te han lanzado maldiciones, anhelan que te vaya mal, han hablado palabras amargas, han hablado, entre comillas, proféticamente, porque han dicho a él y a ella y a estos les acontecerá esto y esto y esto, y el Señor de todo eso nos ha guardado y nos ha librado. Salmo 71, en el verso 2. Líbrame en tu justicia y rescátame. Inclina a mí tu oído y sálvame. El palpitar del corazón del Hijo de Dios nunca pasa desapercibido ante los ojos del Señor. Él escucha, Él ve, Él hace, Él actúa, Él protege, Él hace vindicación de tu causa. Salmo 72:12. Porque él librará al necesitado cuando clame, también al afligido y al que no tiene quien le auxilie. Recuerda, trae la memoria a la viuda que iba al juez injusto sin cesar, la que había tomado la seria y definitiva decisión de no dejar de pedir justicia. ¿Qué le pedía al juez injusto? De la parábola de Jesús: hazme justicia de mis adversarios. Tú lo estás haciendo porque yo lo estoy haciendo. Hazme justicia de mis adversarios y hazme venganza de mis enemigos, aquellos que buscan mi caída, que buscan mi destrucción, que buscan mi vida sin ponerte a ti delante de sí. Alabado sea el Señor. Tenemos uno a quien podemos clamar de día y de noche. Hay uno que nos cuida y que nos anhela con celo santo, el Espíritu de Dios. Alabado sea el Señor. Salmo 82:4. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Padre, no dejes que el puño del impío sea contra mí. No permitas que los pies de los inicuos y perversos nos oyen. Salmo 91:3.
porque él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Han enviado lazos para sujetarte. Han hecho trabajo con vudú y usado un muñeco que llaman Frichi y han colocado alfileres, han amarrado de ese muñeco, han amarrado pies y manos para hacerte mal. Y el Señor revienta cadenas, pudre yugos de impiedad y suelta, deshaciendo todo nudo en contra y alrededor de tu vida. Salmo 119, el más largo capítulo de cualquier libro de la Biblia. Salmo 119, verso 134. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Alabado sea el Señor. Hay hombres violentos que se han levantado contra nuestra iglesia. Vecinos violentos que se han levantado contra nuestra iglesia. Pseudo hermanos, falsos profetas que por ganancia lanzan palabras e improperios contra nosotros. Ellos tendrán que dar cuenta por cada palabra necia salida de sus labios. Salmo 140, verso 1. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos. Alabado sea el Señor. Vamos al libro de Isaías. Isaías 38, 17. A ver qué nos enseña la Biblia, qué nos recuerda. Isaías 38, 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Alabado sea el Señor. El que empezó en nosotros la buena obra, ¿acaso no la llevará a feliz término? ¿Acaso ha dejado de ser Dios? En él no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a 2 de Tesalonicenses 3, 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Alabado sea el Señor. Los hay en medio de la iglesia, los hay en medio de los concilios. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles 12:11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Gracias, Señor. Qué futilidad, qué tontería la de nosotros si pensamos que es la mano del hombre la que nos pueda guardar y librar. No lo va a hacer. Es Jehová. Y su palabra está empeñada con nosotros. Él está con nosotros, cual poderoso gigante. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Salmo 50, verso 15. Alabado sea el Señor. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide encuentra. Mira lo que dice la palabra. Todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Promesa del Señor. Ven con tu necesidad, ven con tu petición delante de Jehová en este día, porque el Señor nos está esperando. Alabado sea el Señor. Pues bien, hermanos que escuchan este corto mensaje, esta palabra de aliento del Señor para nuestra vida. Sabemos, no podemos ignorar las maquinaciones de las tinieblas. Sabemos que las tinieblas utilizan hombres con el alias, con el remoquete, con el sobrenombre de cristianos evangélicos para venir a herirnos, a hacernos daño. Sabemos que hay hombres y mujeres con violencia en su corazón, que te maldicen, que me maldicen, que te maldicen a ti y a tu familia, que me maldicen a mí y a mi propia familia, que maldicen nuestra iglesia y a las familias de la iglesia. Pero donde Jehová nos ha bendecido, te pregunto, hermanito y hermanita, ¿qué maldición hará daño en nosotros? ¿Acaso las maldiciones del diablo contra nuestra vida prevalecerán contra las bendiciones de Jehová en nuestra vida? ¿Acaso las tinieblas prevalecerán contra la luz? ¿Acaso la muerte prevalecerá contra la vida? Alabado sea el Señor. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 12:11 de Apocalipsis, que dice:
y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué dicen los sinópticos? Hablando de esta guerra en la cual estamos inmersos, en la cual somos sustentados, somos guardados en la mano poderosa de Jehová. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene el más fuerte querer y le quita sus armas en que confiaba y reparte el botín. Mira lo que dice la palabra. Y a ti y a mí, a tu vida y a nuestra vida, el Señor ya vino, echando fuera al hombre fuerte. Él es el más fuerte, el vencedor, el que resucitó, el que se levantó de entre los muertos para nunca más morir.